Hola. Espero que estés de buen humor hoy, porque creo que es otro caso en el que vas a necesitarlo, y bastante. Antes de siquiera comenzar, quiero que todos los religiosos y creyentes que puedan estar viendo esto analicen mejor lo que les voy a mostrar en esta nueva serie. Al final de este video voy a explicar algunas de las falacias que pueden cometer en los comentarios, como decir que nada es literal en la Biblia y todo es una metáfora. En esta serie voy a explicar todas las incoherencias que vaya encontrando en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Será una serie larga, pero la terminaré sí o sí. Dicho esto, pasemos al Génesis sin tanto rodeo. Bien, empezamos fuertes con la creación del universo según la Biblia, unido a la creación del planeta Tierra y la vida dentro del mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Se hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Se hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y así siguen pasando los días y Dios va creando lentamente el planeta Tierra. Por ahora todo bien, no hay aparentes contradicciones dentro de este pequeño lapso. Sin embargo, hay que destacar cómo esto va totalmente en contra de la realidad. El planeta Tierra no fue hecho en 6 días y todos lo deberíamos saber, así como el planeta Tierra no es el centro del universo. Según la Biblia, de la expansión de los cielos es que nace el resto del espacio, lo cual es falso, ni siquiera sabemos dónde es el centro del universo, que en teoría no puede haber, porque no importa dónde estés, la expansión del universo es infinita, entre ti y todas las direcciones del universo siempre va a haber una distancia infinita, por lo tanto no puede haber un centro. Por otro lado, dice tal cual que las estrellas, la luna y el sol son lumbreras hechas después de la tierra y que la iluminan, ubicándose en la expansión del universo, los cielos. Esto no es tan determinante, pero incluso en la interpretación de esas palabras, se nota que en esa época aún creían que las estrellas, el sol y la luna rodean a la tierra, cosa que es falsa. Por el contrario, nuestro planeta gira alrededor del sol. Sin embargo, nada de esto es tan determinante como lo que viene a continuación, pues sí que es una contradicción clara. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, para el que aún no ha notado la contradicción, o no ha leído nunca la Biblia o simplemente no nota tan fácilmente lo extraño aquí.
Tenemos que ir rápidamente a Génesis capítulo 2 para poder explicar esto. Mas para Adán, no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, según la Biblia, hubieron aparentemente dos mujeres para Adán, y la primera se esfumó. ¿Quién sabe qué ocurrió con ella? En el primer capítulo ya habían creado a una mujer, y en el segundo crearon a otra. Hay teorías cabalistas que dicen que esta fue Lilith, un personaje mencionado en otro libro de la Biblia y que pertenecía a la mitología babilónica. Sin embargo, sigue siendo una teoría cabalista que no está confirmada. La Biblia por sí misma no explica nada de esto, por lo que queda completamente ante la interpretación, y además hay refutaciones ante la idea de que Lilith existió en la Biblia. Dichas refutaciones hechas por los católicos, me parece un poco patético como las personas que creen en la misma historia se pelean entre ellas y están en desacuerdo siempre. Pero obviamente esto no acaba aquí con un agujero de guión. El ciclo de la creación del planeta y la expansión de la humanidad en el verso de la Biblia aún tiene mucho que contarnos, con una incoherencia gigante que puede poner en duda incluso los atributos de Dios. Durante el capítulo 3 de Génesis, Dios se enfada con Adán y Eva. Castiga al hombre y a la mujer por haber comido del fruto del bien y del mal, condenando a la serpiente a una eterna enemistad con la mujer, al hombre a trabajar más para conseguir sustento y a la mujer a más dolor para parir y a ser señoreada por el hombre. Sorpresa gente, Dios es machista y prefiere que las mujeres sean señoreadas por los hombres, cosa que se va a ver mucho más adelante en esta serie, y el cómo, aunque a muchos les cueste admitirlo, este Dios tiene sus preferencias bien marcadas. Pero en fin, vamos a repasar los atributos de Dios un momento, y luego pasaremos a la cantidad de contradicciones e incoherencias plantea este evento en la historia. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, eterno e inmutable. Puede hacerlo todo y no tiene límites en lo que quiera hacer. Está en todos los sitios al mismo tiempo. Lo sabe todo y todas las cosas que han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán. Repasado esto, creo que algunos ya deberían estar notando cuáles son las contradicciones aquí, pero si no, ya explico todas y cada una. Para empezar, Dios se está enojando porque el hombre y la mujer comieron del árbol, cosa que no tiene sentido si es omnisciente, ya que entonces debería saber infinitos segundos antes que eso iba a ocurrir. Además de que debería saber que la serpiente los tentó, cosa que no parece conocer hasta que Adán le explica, aunque esto último no es determinante. Por otro lado, si es omnipotente, él mismo debería saber que creó seres imperfectos que iban a desobedecerlo porque él mismo los creó así. Complementado con su omnisciencia, entonces Dios debería saber de antemano que eran imperfectos y esto iba a ocurrir. No tiene sentido que se enoje si ya lo sabía, y precisamente creó al hombre y a la mujer como desobedientes. Si Dios no hubiese querido que hicieran eso, entonces los habría creado sin la necesidad de desobedecer. Esto mismo se complementa con una crítica común del ateo, y es como Dios se queja de cierto tipo de personas que más adelante en la serie veremos, siendo que él mismo las creó, sabiendo que iban a ser así infinitos segundos antes de que ocurriera. Además, Dios siendo omnipresente no debería poder pasearse por el Edén, pues teóricamente no solo está en esa parte del Edén, sino en todo el universo a la vez. Es decir, que no puede estar en una zona específica, sino no sería omnipresente. Literalmente esto plantea una contradicción porque si es omnipresente, debería estar en todos los sitios que abarca el Edén a la vez, no en una zona específica. Y si está en una zona específica, entonces no es omnipresente. En fin, regresando a la misma contradicción de Dios enojándose con Adán y Eva, pasa lo mismo con este atributo. Si Dios es omnipresente, entonces Dios estaba en el momento y el lugar en el que la serpiente les dijo a Adán y Eva que pecaran, pero decidió no intervenir. Entonces esto está mal multiplicado por 3. Dios creó seres imperfectos y se enoja porque sean imperfectos. Dios sabe que van a desobedecer y se enoja porque lo hacen. Dios estaba literalmente al lado de ellos mientras eran tentados y se enoja cuando comieron. Este error masivo en la narrativa de la Biblia debería empezar a mostrarle a algunos la verdad del mundo. Dios, o al menos el Dios bíblico, no existe en ninguna de sus versiones, porque la Torá del judaísmo tampoco se salva de este error. Es más, lo empeora al decir explícitamente que Adán escuchó los pasos de Dios, pasos que deberían ser imposibles si Dios es omnipresente. O sea, ellos mismos están contradiciendo la omnipresencia de su Dios.
Lo peor es que luego son los propios judíos los que dicen, no le puedes dar apariencia ficticia a Dios porque es un pecado. Y luego en su propio libro de mierda, dicen que podía caminar y pasearse, o sea, tenía apariencia física. Por suerte en los siguientes capítulos que abarcan este video las contradicciones son pocas, pero no dejan de ser graves. Empecemos por una no tan destacable, y es que Dios le pregunta a Caín qué le hizo a su hermano Abel pues su sangre clamaba. No es tan destacable ya que Dios puede simplemente estar preguntando como expresión y no de forma literal como si no supiera, pero no está de más destacarlo sabiendo que llevan rato contradiciendo el atributo de omnisciencia de Dios. Por cierto, algo así ocurre en el capítulo 3 de Génesis, pues Dios también le preguntó a Adán y Eva sobre lo que hicieron, pero en fin dejemos de extendernos en eso. Lo que importa es, más adelante, en Génesis capítulo 6, explícitamente dicen que Dios se arrepintió de crear a la humanidad. Veamos qué tantas incoherencias plantea esto. Para empezar, vemos que nuevamente están contradiciendo los atributos de Dios, tanto su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia otra vez. Veamos, si Dios es omnisciente como dijimos antes, entonces debería saber que los humanos iban a hacer eso infinitos segundos antes de que ocurriera. Además, si es omnipotente, él sabía que estaba creando a seres pecadores, insisto, son sus propias creaciones, y si él puede hacerlo literalmente todo, entonces ya debería entender que acaba de crear seres imperfectos. Si es omnisciente peor pues sabría con exactitud lo que quiere. Además, si es omnipresente debería haber estado en la raíz del problema para detenerlo. Por otro lado, si es omnipotente, debería poder simplemente inducir la muerte en los malvados, para erradicar al mal del mundo, dejando a los nobles sin necesidad de aislarlos del exterior durante 40 días y 40 noches añadido a los días en los que el mundo se secó. O directamente cambiar por completo la realidad del mundo y a sus creaciones, convirtiendo a todos en buenas personas. Por si esto le pudiera parecer insuficiente a alguien, esto incluso contradice cosas establecidas más adelante en la obra. Yendo al grano, según la propia Biblia en varios versículos, Dios es totalmente incambiable y no es hijo de hombre para que se arrepienta de absolutamente nada. Es decir, Dios no puede cambiar de opinión, Dios no puede arrepentirse de nada. Pues aquí tienen, su Dios sí que ha cambiado y estoy seguro que más de una vez en esta serie veremos casos similares aunque ya quiero llegar a incoherencias de otro tipo, ya que por ahora solo son incoherencias en el uso de Dios como personaje y pequeños agujeros de guión que no son tan relevantes pero están ahí, mostrando que este libro no es perfecto ni mucho menos, está plagado de errores así. Esto desmiente incluso los argumentos de los propios judíos, destaco sobre todo a estos porque son de los más egocéntricos, llamando al resto de religiones sectas, cuando ellos son la primera secta y de esas que te ultralavan el cerebro. Además, ellos suelen debatir entre ellos o con otros sobre cómo el catolicismo abolió las leyes del Antiguo Testamento sin ninguna razón debido a este establecimiento en la postura de Dios incambiable, así como los cristianos también utilizan el argumento con este establecimiento. Dios en sí según los judíos y cristianos jamás ha cambiado. Bueno, pues aquí tienen cristianos y judíos, sí ha cambiado al menos una vez, y eso que no estamos ni remotamente cerca de llegar al mayor cambio en la postura de Dios el cual ya todos saben cuál es. Finalmente, Dios derrama el diluvio sobre la tierra y da un nuevo comienzo a la humanidad nacida de la descendencia de Noé. Dicho esto, hemos acabado este capítulo de incoherencias de la Biblia, sin embargo ahora voy a desmentir de antemano varios argumentos que estoy seguro que voy a ver en los comentarios. De esta forma, si veo alguno, puedo citar el minuto exacto. Bien, empecemos con esto sin mucho rodeo. La Biblia está escrita metafóricamente, por lo que las incoherencias son parte de la metáfora para enseñarnos. No es correcto, y además esta falacia la utilizan cuando les conviene. Pero vayamos por partes, ya que esto lo puedo desmentir de 1.000.000 de formas.
Primero, porque la Biblia se divide en dos testamentos. ¿Y qué es un testamento? Testamento se define como algo que sirve de evidencia sobre un evento o cualidad. Es decir, que desde ya, la Biblia está dejando la evidencia sobre los eventos que vivió el pueblo de Israel. Sin embargo, debido a sus incoherencias puedes notar claramente que estos testamentos no los dejó un Dios, sino simples personas que fueron escribiendo la Biblia. Por otro lado, esta falacia, como dije antes, es utilizada cuando a los cristianos les conviene. Veamos, entonces, si la Biblia es metafórica o simbólica, ¿por qué crees en Dios? Si al final es un personaje ficticio que se usa para enseñar algo mediante una metáfora. Entonces responderán que es literal, contradiciéndose. En el mejor de los casos te dirán que tiene parte de verdad y parte de metáfora. Entonces, esas partes de verdad y metáfora las eliges tú a como te dé la gana para justificar las cagadas de tu libro. Además, cito a un propio artículo cristiano. No solo podemos, sino que debemos tomar la Biblia literalmente. Una interpretación literal es la única forma de determinar lo que Dios está tratando de comunicarnos. Cuando leemos cualquier pieza de literatura, debemos determinar lo que el autor intentó comunicarnos. Muchos leerán un verso o pasaje de la escritura y luego crearán sus propias definiciones sobre las palabras, frases o párrafos, ignorando el contexto y la intención del autor. Pero esto no es lo que Dios pretendió, y es la razón por la que Dios nos dice que usemos bien la palabra de verdad, segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Una razón por la que debemos tomar la Biblia literalmente, es que el Señor Jesucristo así lo hizo. Siempre que el Señor Jesús citaba el Antiguo Testamento, era claro que él creía en su interpretación literal. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por Satanás en Lucas capítulo 4, él respondió citando el Antiguo Testamento. Si los mandamientos de Dios en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, capítulo 6 versículo 13 y capítulo 6 versículo 16 no fueran literales, Jesús no los habría utilizado y hubieran sido impotentes para cerrar la boca de Satanás, lo cual fue logrado. Estas incoherencias no aplican para el judaísmo. No solo se aplican como ya mostré antes, sino que el judaísmo empeora las incoherencias ya existentes en las Biblias convencionales como la Reina Valera de 2010 o incluso la de 1862. Además que las enseñanzas que dan los rabinos acerca de las parashá de la Torá terminan de empeorarlo todo. No puedes comprender la mente de Dios, pues no importa cómo lo quieras definir, dicha definición siempre será más pequeña que la realidad. En conclusión, las decisiones que toma Dios y cómo las toma, no cabrían en el razonamiento lógico del humano. Bien, este razonamiento viene de la teología apofática, la cual propone conocer a Dios mediante saber lo que no es, siendo que para ellos conocer a Dios en su totalidad es imposible y sus atributos. Es decir, no podemos limitar a Dios a una definición física, matemática o lógica, pues este mismo no se limita a esto. Es decir, concuerda con la definición de ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. En este aspecto, Dios sería totalmente ilimitado por cualquier cosa y cualquier medición que se le trate de dar al poder de Dios, su tamaño o intelecto sería solo una parte diminuta e insignificante ante lo que realmente es Dios. Sin embargo, la teología apofática no aplica en este caso ni mucho menos desmiente o justifica las incoherencias narrativas de la Biblia en ningún aspecto. Ya que tú puedes comprender lo que hace Dios en la Biblia hasta cierto punto, pues erradicó a los humanos por convertirse en pecadores y criminales. Sacó a Adán y Eva del Edén porque ahora tenían conocimiento de lo bueno y lo malo, y si comían del árbol de la vida eterna, serían prácticamente como un ángel y tendrían varios problemas. Para empezar, entonces ya sería lógicamente explicable. Por otro lado, la teología apofática no justifica las incoherencias del libro. Por ejemplo, Dios demostrando grandes inconsistencias en su poder omnisciente, omnipotente u omnipresente y no pudiendo hacer cosas que teóricamente debería poder hacer si no tiene ningún límite. Y con no poder me refiero a no poder hacer específicamente. ¿Qué va a saber un ateo sobre la Biblia? Un ateo no puede opinar sobre la Biblia, pues directamente no cree en ese Dios, ni asiste nunca a ninguna enseñanza. Bien, creo que aquí es donde demostrarían un gran nivel de estupidez. Pero antes de pasar al por qué esto es un razonamiento estúpido, sí he asistido y asisto forzadamente a enseñanzas tanto del judaísmo como del cristianismo. Por lo que directamente sería muy estúpido.
Y en segundo, porque si leo la Biblia, y directamente aquí nos estamos dando un repaso por la Biblia, y nos hemos encontrado esto. ¿Debería yo cuestionar tu religión y tus creencias, en serio? Y en fin, creo que aquí podemos acabar este video. Espero que te haya entretenido y que hayas llegado hasta este punto analizando de manera objetiva todo lo que te he mostrado, sin dejarte llevar por fanatismo o cosas así. Si tienes algo que decir, tienes los comentarios y si quieres debatir algo de lo mostrado en el video, puedes entrar a mi servidor de Discord abajo en la descripción. Hasta chao.